El objetivo de este vídeo era intentar deshacerme de este objetivo, el Sigma 1850. Encuentro que tiene ciertas pegas. Por ejemplo, hace la cámara muy cabezona, es muy pesado, muy robusto y es poco compacto. Estoy buscando algo que sea mucho más corto. He empezado por dos objetivos. Uno de ellos es el Sony, propio de Sony, un objetivo estabilizado de 35 milímetros. Y la verdad es que, como podéis ver, la longitud de la cámara se recorta muchísimo una vez puesto el objetivo, es muy ligero y al ser estabilizado pues ayudaría tanto en la fotografía de noche, interiores con poca luz y sobre todo en el tema del vídeo. El objetivo con el que quería comparar este 35 mm Sony pues es uno muy barato que es de esta casa TT Artisan, es una marca china, me ha costado unos 180 euros. Y lo que voy a comprobar es si este podría resultar en el único objetivo fijo con el que me quedo. Daba por hecho que cualquiera de estos dos iba a cumplir con creces y iba a ser mejor que una focal zoom. Error. De refilón había estado disparando, poniendo la focal del Sigma fija a 35 milímetros y comprobando también las tomas con los otros dos objetivos fijos. Bueno, pues casi todos los ejemplos que he visto, a pesar de que el Sigma es un 2.8, supera ópticamente a cualquiera de estos dos. Y estoy un poco contrariado con el de Sony, porque realmente todo está destinado y puesto como el primero al que quiero comparar y ver si alguien me lo puede rebatir. Pero el caso es que no me acaba de convencer. Lo veo muy útil para ciertos usos, pero no lo veo como esa lente que puede estar 90% del tiempo pegada al objetivo, con la que puedes viajar y hacerlo prácticamente todo. No acabo de estar 100% convencido. Así que si quieres ver qué detalles he analizado y he visto para que tú también te deshagas de estos 2.35, quédate a ver el vídeo. En esta primera posición es una fotografía de calle y está tomada a pulso, por eso vais a ver que hay cambios en el encuadre. Lo que he hecho en este caso es sacar tres fotografías a distintas aperturas con el objetivo Sony y tres fotografías con el objetivo TT Artisan. Lo que vamos a hacer siempre en estos casos va a ser primero mostrar a la izquierda el Sony y a la derecha el TT Artisan o el que corresponda. Esto se ha buscado con ese propósito, de buscar una situación en la que está entrando la luz a través de unos elementos, en este caso unas vallas, directamente en la lente. Si hacemos zoom en esta parte de la mano, estamos a 1.8, así como los colores nos parecían más agradables, lo que encontramos aquí en la definición es que, aunque esto ha sido un poco arrasado por la luz, se ve claramente la definición obtenida en el caso del TT Artisan es menor. Aquí están más lavados, pero vamos a buscar otro punto. Vamos a mirar estos cables. Aquí es verdad que aparecen mucho más contrastados en el caso de TT Artisan. Con control W podemos ver los puntos de enfoque dentro de la fotografía. Veríamos que las zonas marcadas con esta línea punteada serían zonas donde considera que ha sido enfocada prácticamente a la perfección. Vamos a ver algún otro detalle. Estas flores de aquí. En este caso, el Sony ha sufrido ese efecto total de la entrada de luz en la lente. Sale muy borrosa toda esta parte. Sin embargo, bueno, hemos conseguido que ese efecto no se produzca en otras zonas. Por ejemplo, en todas estas plantas de aquí, nosotros hemos mantenido el nivel de detalle en el caso de Sony a 1.8 y en el TT Artisan se ve más borroso aquí incluso que lo que se verían los bordes, que los bordes, dentro de lo que cabe, no están mal. Se producen algunas siluetas de luz por aquí, pero lo que es la definición de este borde me sorprende porque se aprecia bastante bien. Sony a la izquierda, TT Artisan a la derecha. Si vamos a este detalle de la mano, vemos que están los dos machacados por esta luz entrante. No sé si se apreciará en pantalla, podría verse más nítido en este f.8 el objetivo Sony. En esta zona de aquí. Lo mismo pasa en estas plantas. En el cartel también se vuelve más nítido el Sony. Y en esta parte de los cables, sin duda, el Sony ha recuperado todo lo perdido por ese golpe de luz. ¿Qué pasa en este interior de aquí? Sucede exactamente lo mismo. Aquí tenemos mucha más definición en estas flores, que vamos a ver ahora en detalle en el RAW. Y en esta parte de las bicicletas, la verdad es que es espectacular. El Sony pasa a estar súper nítido en esta parte de aquí. Y en TT Artisan tenemos borrosidad directamente.
no está claro, y lo mismo con estos objetos de aquí. ¿Que puede ser por la entrada de luz? Puede ser, pero la definición y colores en el Sony son mucho mejores. Apertura 22, así que ahora vamos a comparar el 22 de Sony con el 16 de TT Artisan. En el caso de Sony, al cerrar vemos siempre que estas grandes manchas de toda esa entrada de luz se transforman en estos círculos de colores. Esto puede ser un efecto muy interesante. Vamos a ver alguna de las zonas donde no se vean esos rayos. Para tomar estas fotografías yo he configurado la cámara con prioridad a la apertura. Por lo tanto, para compensar la exposición de la escena, decide modificar, en este caso, la velocidad de obturación o la ISO. Por lo que hay que tener eso en cuenta y vamos a ver más grano inevitablemente en la Sony, pero lo importante es ver el nivel de detalle. Fijaos en este cuadro de aquí o en este cuadro de aquí. Quizá no solo por la ISO, sino por todas las condiciones de iluminación, veo que Sony ha empobrecido muchísimo el resultado en este caso. Vamos a hacer zoom a este cuadro. Así como el JPG nos había parecido que podía ser un poco peor en la Sony, si vemos el archivo RAW, es verdad que tenemos más grano, pero tenemos mucho más detalle, incluido yo estoy ligeramente reflejado aquí. Este sería yo tomando la foto, no me había encontrado. Tendríamos que corregir este ruido porque la ISO se ha subido a 1000, pero para mi gusto ha entrado más luz en este caso y creo que los detalles los tenemos todos. Mira, por ejemplo, este detalle de las flores se ve muy claro, hay mucha más definición en el Sony también, esta lámpara igual. Vamos a ver alguno de los bordes, por ejemplo, este caso de aquí. En el Sony tenemos un mejor afine también en ese borde. El RAW tiene mucha más información y mejor calidad óptica que TT Artisan. Vamos a ir ahora con lo que sería una localización que podemos asimilar a un paisaje. Os voy a enseñar desde dónde ha sido tomada más o menos esta fotografía. Aquí en Santander tenemos este paseo. Simplemente me senté aquí, no la saqué con trípode ni nada y me puse mirando en dirección al frente. Entonces lo que vamos a encontrar en esta fotografía va a ser este monte de aquí, con las antenas, este pequeño montículo de aquí y esta parte del puente o pantalán que viene todo a lo largo de esta línea de aquí. Y esto es lo que vamos a representar, una escena paisajística en dirección a este monte de aquí. Os enseño una simplemente para que veamos el sitio. Esta será la escena que vamos a analizar con los tres objetivos. Vamos a empezar por la apertura mínima. En este caso, la 1.8 de ambos objetivos. 1.8 en Sony, 1.8 en TT Artisan y ISO 100. Tenemos estas dos fotografías que pueden parecer muy similares, sin embargo, cuando vamos a ver, por ejemplo, alguno de los detalles, empezamos a encontrar diferencias. Esta parte, en la apertura más abierta, ya canta demasiado en TT Artisan. Otra cosa que canta excesivamente es el viñeteo. Este para mí es el aspecto que descarta TT Artisan como un objetivo para trabajo paisajístico profesional. Si lo que queréis hacer es fotografía de retratos, fotografía de momentos, fotografía no tanto de detalle sino de sujeto. Ese viñeteado refuerza muchísimo el centro. Sí que es cierto que en este borde la máxima apertura tampoco nos ha dado un mega resultado en el Sony y sigue apareciendo por aquí pues bueno, cierta poca nitidez. Sin embargo, el punto de enfoque, que creo que Sony ha seleccionado esta parte de aquí central, tiene una diferencia pasmosa respecto a TT Artisan. Lo podéis ver en esta barquita de aquí y lo podéis ver en muchos otros detalles de este pantalón. Vamos a ver hacia la derecha, aunque veis, por ejemplo, en esta parte derecha, TT Artisan ha enfocado mucho mejor este barco de aquí y estas boyas de aquí. Esto no sé si es un efecto puntual, pero es una cosa que supongo que podría suceder entre objetivos, que no son exactamente iguales a ambos lados de la lente. No lo sé. Vamos a pasar a f.5 y voy a comparar primero Sony TT Artisan y después Sony Sigma. Para hacer esta comparación voy a poner primero un orden personalizado, la Sony aquí, TT Artisan aquí y Sigma aquí. Como veis, al cerrar la apertura ya empezamos a ganar mucho más enfoque en ambos casos. Por ejemplo, esta parte de las antenas en el TT Artisan han venido de vuelta. Sin embargo, veis todo este rango dinámico que se tiene en estas laderas y en estos árboles. En TT Artisan me da la sensación de que es un poco peor a nivel de detalle y de colores. El poco viñeteo que había en 1.8 es ninguno en F5 en el Sony. Sin embargo, en TT Artisan a una F5 seguimos teniendo un fuerte viñeteo. Vamos a ver alguno de los laterales ahora. Por ejemplo, veis que en el Sony esta parte que estaba un poquito borrosa prácticamente está a foco ahora y tiene un montón de detalles. Sin embargo, en TT Artisan todo esto aparece un poco más lavado. Fijaos en estos árboles de aquí. Pareciera que TT Artisan tiene un poco más de detalle y de enfoque en este punto. En este punto también. Esta boya de aquí sale un poquito más borrosa en Sony y la parte central para mi gusto ganaría Sony también, pero vamos a ver eso en
en detalle. Así que una vez más vamos a crear una instantánea. A la izquierda tendremos instantánea de Sony, a la derecha tendremos instantánea de TT Artisan. Yo creo que es obvio que hay mejor definición en el caso de Sony. Vamos a ver concretamente estas antenas. Están bastante parejas las dos fotografías, pero si tuviera que elegir entre una y otra, me seguiría quedando con Sony. Vamos a ver esta parte de aquí. En esta parte las vería más o menos a la par. Voy a hacer simplemente ahora la comparación con el Sigma para que veamos también algunas de esas diferencias. Ahora mismo estaríamos viendo el Sigma. Como veis, F5 o el Sigma en 35 milímetros, bueno, 35.2 todavía tiene cierto viñeteo, que es algo que también hay que tener en cuenta. Los colores y la nitidez parecen muy buenos. Vamos a comprobar mano a mano con el objetivo Sony. Por ejemplo, este detalle de la barca son prácticamente idénticos. El detalle de las antenas son muy similares. Diría que sigue ganando Sony, pero me costaría decidirme por uno u otro. Tengo que reconocer que esta imagen me jode mucho, porque quitado el viñeteo, el objetivo Sigma, del que seguramente me deshaga, disparando a 35 milímetros, da un resultado buenísimo, en condiciones de luz y F5. No sé qué pasará en las siguientes aperturas, así que vamos a verlo. Vamos a pasar a F8. Como veis, a F8 TT Artisan sigue teniendo viñeteo, mucho menos, queda más restringido a las esquinas y pareciera que entra menos luz. No es que entre menos luz, simplemente ha sido disparada un poco más rápido, a 1 partido por 500, puede haber medido la luz de una forma que se me ha escapado, debería haber sacado la foto totalmente en manual, pero lo que vamos a ver es el nivel de detalle, así que vamos a ver un zoom a alguna de las partes. Las antenas ahora son prácticamente idénticas. Vamos a ver el lateral izquierdo y el lateral derecho. Vamos a compararla ahora una vez más con el Sigma a F8. Nuevamente Sigma me quiere joder porque el resultado es muy bueno. Compararemos ahora a F11. El viñeteo sigue apareciendo, pero mucho menos. Y el resultado en los laterales del Sony se vuelve un poquito más pobre. Sigue pareciéndome más definido el objetivo Sony. Mucho más calidad el Sony respecto a TT Artisan hacia esta esquina inferior izquierda. Vamos a verlo ahora en comparación con Sigma una vez más. ¡Wow! Fijaos la definición de Sigma en este caso. Me duele ver esta imagen. Uf, y esta de aquí. Esta sí que me duele. Para intentarle dar un poco de caña voy a irme para atrás y voy a ir al 2.8. Aunque las condiciones de iluminación no han sido las mismas, si comparamos a la izquierda el Sony en 1.8 y a la derecha Sigma 2.8, encontramos que Sigma tiene mucha más definición en este tipo de escenas. Sin duda, sin duda. Sin duda. Vamos ahora con el detalle de una brizna de hierba sacada como si fuera un retrato. Simplemente está la cámara apoyada y a unos 20-30 centímetros en el punto de enfoque más próximo a la cámara hemos sacado este disparo intentando enfocar a estas hierbitas. En este primer vistazo tendríamos a la izquierda nuevamente la Sony y a la derecha TT Artisan. En este punto central sería muy difícil decidirse por una u otra, porque la verdad es que las dos lucen más o menos igual. El bokeh es muy similar y estos detalles que pueden apreciarse hacia aquí atrás son muy similares. Estos reflejos que tenemos en el lateral no dan ningún tipo de matiz y en la Sony dan un poquito de detalle, que puede ser una cosa interesante a buscar en una fotografía. Si vamos hacia un lateral, empezamos a ver que a este nivel de enfoque Sony se mantiene un poquito más iluminado y mejor en cuanto al nivel de detalle. Fijaos en todo este manto de líquen de aquí, el desenfoque se ve un poquito más raro y turbio hacia este lado, para mi gusto. Hacia la parte superior está más o menos a la par. Lo que sí podemos hacer es comparar el Sony y Sigma, teniendo en cuenta que Sigma dispara a 1.8. Sí que es cierto que con Sigma conseguimos menos bokeh, pero el detalle están muy similares. En este Sigma me está haciendo replantearme muchas cosas y seguramente a lo mejor cambio la decisión. Tengo que decir que me encanta. La fotografía de la derecha me encanta. Me gustan las dos, pero no sabría por cuál decidirme. ¿Qué pasaría si ahora disparamos con todos los objetivos a 2.8? Bueno, pues igual cambia la cosa. Como veis,
El efecto del bokeh cambia totalmente y el nivel de detalle en estos puntos también cambia. En el punto central, nada cambia. Parecen imágenes prácticamente idénticas. Los líquenes que quedarían en este punto de enfoque son muy similares. Lo único que tenemos un poquito más de oscuridad general en toda la foto y en esta parte superior prácticamente no hay diferencias. Incluso diría que en este punto Artisan gana. Y luego ya, pues la forma esta del bokeh, pues lo que más os guste. Aquí pareciera que hay un poquito menos, pero son bokehs muy similares. Ahora mismo estaríamos viendo los dos a 2.8, tanto el Sony como el Sigma. Fijaos con Sigma cómo se puede apreciar hasta este detalle del líquen de aquí. Es muy difícil decidirse por uno u otro. Vamos a ir a una apertura intermedia de 5 ahora. Sony y TT Artisan en el centro son prácticamente idénticos. En este punto TT Artisan no tiene nada que envidiarle al Sony, para nada, y el aspecto del bokeh luce exactamente igual. Y ahora vamos a compararlo con el Sigma. A la izquierda Sony y a la derecha Sigma. Y ahora sí, a F16. Pudiera darme la sensación de que a F16 Sony empieza a perder parte del enfoque en el centro para darnos un poquito más en el rango, que se aprecia más hacia atrás. Pero bueno, puede ser sensación mía, más o menos andan a la par. Por ejemplo, esta boya de aquí y esta boya de aquí aparecen un poco más perfiladas en el F16 de Sony y un poquito más desafinado el centro, y en el TT Artisan sigue afinado el centro, sin más. Si vemos un detalle de esta parte de los líquenes aparecen muchos más, pero también da la sensación de que en TT Artisan se ven un poquito más afinados. Y a esta parte de la derecha, pues nada, imágenes muy similares, dándome la sensación de que Sony quiere enfocar a más rango y TT Artisan se mantiene más enfocado al centro. Vamos a comprobar de nuevo Sony frente a Sigma a 35 milímetros. Esta sí que la voy a hacer un análisis un poquito más en detalle. Me vuelve a dar la sensación de que Sigma tiene más calidad que este Sony. Vamos a ver, por ejemplo, hacia estas montañas de aquí. Arriba tendríamos el Sony y abajo tendríamos Sigma. No lo sé. Esta imagen me jode muchísimo. Vamos ahora nuevamente con otra toma desde un punto intermedio. Sería más parecida a una fotografía que haréis en un viaje o una fotografía de calle. No tiene ningún interés la fotografía, realmente ha sido un punto en el que he visto que hay elementos con personas y edificios a contraluz. Y vamos a comparar nuevamente el Sony, el TT Artisan y espero que no me deje mal otra vez el Sigma. Tened en cuenta que estas imágenes están nuevamente tomadas a pulso, por lo que a veces el encuadre puede variar ligeramente. Las dos están a 1.8, lo cual hace que entre muchísima luz y es la velocidad más rápida que tiene la cámara, por lo tanto aparecen zonas directamente quemadas. Así como ese detalle del viñeteo penaliza muchas otras fotos para lo que yo busco, insisto, en este caso le puede dar un toque a la fotografía. Me gusta más la estética de la izquierda, pero si lo que buscas es una fotografía quizá más impactante o con más contraste, o podría gustarte más la de la derecha. En cualquier caso, vuelven a suceder estos rayos mucho más marcados en el TT Artisan y en el Sony a esta apertura se difuminan mucho más. Si vamos a ver alguno de los detalles centrales, por ejemplo, de este edificio, en el Sony tenemos un enfoque mucho mejor aquí. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Que hemos enfocado a puntos distintos, por lo tanto, estas dos fotografías directamente no las vamos a poder comparar como tal. Con el Sony hemos enfocado aquí y con TT Artisan hemos enfocado al muro. Así que, vale, empezamos. Olvidaros de los dos acaramelados que tenemos a la derecha y vamos a ver solo el edificio. Puede ser el reflejo de la luz y es verdad que en estos contraluces cualquier cosa puede pasar. Tiene los tonos ligeramente más cálidos y aquí el Sony produce tonos más verdes, pero todo eso es corregible. La escena del amor y la escena de después del amor. Vamos a ver esta parte de la izquierda. TT Artisan tiene un resultado espectacular, me encanta. Y en esta parte del bokeh, pues poco más que podamos ver. Esta parte de aquí es mucho mejor en Sony. Es posible que todos estos efectos que vemos a la izquierda de borrosidad y de falta de definición se deban a la luz. Cuando están entrando los rayos directamente en la lente, se pueden producir un montón de efectos adversos
que no somos capaces de controlar. Por cierto, estaba sacando con todos los objetivos sin ningún tipo de filtro, con el objetivo limpio. Pues Sony arrasa en esta parte de la escena. Vamos a compararlo ahora, nuestro querido Sony con nuestro querido Sigma, los dos a 35. Vamos a ver la parte central. Muy pocas diferencias entre uno y otro. Puede parecer que Sigma tiene un poquito más de aberración cromática. Tiene el viñeteo, con eso ya contábamos. Pero el resultado de Sigma es espectacular, eso no se puede negar. Vamos a comparar los RAWs de estos dos porque me interesan mucho. Vamos a hacer un zoom primero sobre el edificio central. Sigma vuelve a ganar. Mejor respecto a la aberración cromática. Encuentro más definición y mejores tonos. Vamos a ver esta parte del edificio botín, por ejemplo. Maldita seas, es que es espectacular. Es que es espectacular. Es espectacular. Arriba tenéis el Sony y abajo tenéis el Sigma. Estoy jodido. Estoy jodido. Vamos a ver a otra apertura porque me estoy enfadando muchísimo. Apertura 5 ahora. Voy a volver a comparar los RAW en este caso. Insisto, en este contraluz veo al Sony sufrir, realmente. No sé si es por la calidad de la lente o por qué razón, pero las diferencias respecto a TT Artisan son prácticamente ninguna. Y ahora vamos a compararlo con Sigma, apertura 5. Vamos a hacer zoom en este punto de aquí. Ya que estamos voy a seguir comparando los RAWs porque ya que estoy me parece un sitio tan jodido donde aparecen tantos detalles que puede merecer la pena seguir así. A la izquierda tendríamos el Sony y a la derecha tendríamos TT Artisan y es una pasada, me resulta una pasada ver cómo TT Artisan no ha tenido este efecto, por ejemplo, del reflejo de la luz. Vamos a ver esta parte de aquí y a esta apertura F16 encuentro más nitidez en TT Artisan. De hecho voy a hacer una cosa, que va a ser subir la exposición directamente a todo, ya lo debería haber hecho antes. Voy a subir la exposición a 4, a cholón. Vamos a limpiar la instantánea. Vamos a crear una nueva instantánea. Vamos a mostrar qué narices está pasando aquí. Muy difícil comparación. Vamos a comparar ahora con el Sigma. No tengo ninguna duda. El Sony introduce más aberración cromática que el Sigma. Y lo podéis ver en este borde de aquí. Fijaos aquí también. Es muy complicado decidir aquí. Muy complicado. Vamos a ir ahora con una fotografía un poquito más artística, que sería poniendo la cámara a ras del suelo y sacando un detalle de un plano medio, una cosa así, de unas motos con un edificio detrás y también forzando ese contraluz. Aquí es a donde me refiero que TT Artisan destaca. Me gustan las dos fotografías. A mí incluso me gusta más la de la izquierda, pero entiendo perfectamente que la foto de la derecha podría funcionar perfectamente sin tocar un solo matiz, más allá de que se pueda hacer la foto mejor, por supuesto. En este tipo de fotografía y a esta apertura, el punto de enfoque exacto varía muchísimo. Por lo tanto, puede ser que veamos algún detalle de borde mejor en uno u otro cuando en realidad no es así. ¿Y qué pasa si comparamos este tipo de fotografías del Sony con la Sigma? Obviamente estamos comparando un 1.8 con un 2.8, pero ¿qué nos encontramos aquí? Vamos a probar ahora una cosa distinta. Esto sería una foto ya tras la puesta de sol enfocada hacia la luna que va saliendo por el horizonte. Vamos a hacer zoom directamente sobre la luna. Esto es solo una fotografía. Podría haberme equivocado a la hora de enfocar en TT Artisan, pero sí que vemos que la nitidez del Sony y TT Artisan es muy distinta en este punto. Vamos a enfocar a otro punto, por ejemplo, a esta parte de aquí. Aquí ya sí que las diferencias son abismales. Aquí hay un detalle. El objetivo Sony tiene estabilización. Sin embargo, en este caso no operaría porque estaba totalmente apoyado sobre una zona perfectamente horizontal en una especie de mirador. Así que las diferencias que veáis aquí son por la óptica. Pero es posible
que en condiciones de poca luz el objetivo tenga más problemas para enfocar. Y esto sí que es ya un detalle muy importante a tener en cuenta. Vamos a comparar ahora con el Sigma. Como ya sabéis, niñeteo en las esquinas. Muy bien, nos da igual. Vamos a ver directamente la luna. Me resulta más increíble la definición de los pájaros. Espectacular, sencillamente espectacular. Oh, pero ¿qué tenemos aquí? No es que me guste que Sigma sufra. Las cámaras, ya os digo, estaban apoyadas. Pero esto está muy, muy borroso. Podría suceder que hubieran estado enfocadas en puntos distintos. Podría ser. De hecho, vamos a comprobar una cosa. Estos serían los puntos de enfoque con el Sony y estos serían los puntos de enfoque con el Sigma. Voy a hacer zoom a alguna parte más, por ejemplo esta parte de aquí de la derecha. Y en esta parte de la derecha, Sigma tiene más nivel de enfoque. Por lo tanto, podría suceder que el punto de enfoque hubiera fluctuado ligeramente entre una y otra. En cualquier caso, lo importante es que en la parte central de la fotografía, el Sony ha sido muy superior en este punto. Otra vez a complicarme las cosas. Vale, esta fotografía ya es un poco distinta. En este caso la cámara está totalmente apoyada en una mesa que a priori nadie ha movido y estamos sacando un detalle que está muy próximo a unos 50 centímetros y vamos a probar en una apertura cerrada y en una apertura abierta. Ahora mismo vamos a probar la apertura abierta. Esta sería la fotografía otra vez con la Sony y a la derecha la fotografía con TT Artisan. El punto de enfoque sería el punto central, a estas letras concretamente. La única pena que tienen estas dos fotografías es que la ISO ha sido ligeramente más baja en el caso de la Sony. Debería haberlo controlado de forma manual, pero bueno, tampoco era el momento de ponerme a cacharrear. Pero la estética de una y otra son muy similares. En el caso de Sigma, la ISO se ha subido a 6400, por lo tanto tiene más grano que la otra, pero claro, la apertura mínima es 2,8. Por lo tanto, aquí sí que podría ser que detectáramos algunas diferencias en cuanto al bokeh u otros detalles. Los bordes de esta imagen nos dan absolutamente igual y lo único que importa es este detalle central, así que voy a comparar los RAW. Arriba tenemos el RAW Sony y abajo tenemos el RAW TT Artisan. A pesar del grano que ya hemos dicho, me parece que tiene un puntito más de enfoque TT Artisan en este caso. Y vamos a comparar ahora con Sigma, con apertura 1.8 arriba y 2.8 abajo. Recordad, aquí se ha subido la ISO a 6400 abajo. Esto lo podríais corregir simplemente con alguna de las herramientas de reducción de ruido. Simplemente voy a hacer un ejemplo aplicando una de las herramientas de reducción de ruido sencillas, que es esta de reducción de ruido perfilado, y vamos a mostrar esas dos imágenes. Voy a mostrar ahora arriba la imagen Sony y abajo la imagen Sigma. Es que al final me voy a tener que quedar con el Sigma. Vamos a ver ahora qué pasaría a otra apertura y nuevamente vamos a comparar los RAWs. El Sony con TT Artisan. Ahora mismo estaríamos en una apertura de 11 para los dos. No hay apenas diferencias. Punto, la fotografía pues prácticamente igual. A 1.3 esta y a 1.4 esta con 6400, 6400. Y ahora vamos a ver cómo opera Sigma a f11. Y ya para concluir, una imagen tomada a pulso con la apertura máxima en cada uno de los tres. Así que RAW del Sony frente a RAW del TT Artisan. Y RAW del Sony frente a RAW de Sigma.